En nuestra casa, el nombre de Daniel resonaba a través de las paredes como una canción repetida. Si tosía, mi madre preparaba té de jengibre fresco. Si yo tenía fiebre, decía, estarás bien mañana. Toma una siesta. Sus boletines de calificaciones estaban enmarcados. Los míos se extraviaban bajo pilas de correo basura. No fue dramático. No hubo gritos, ni portazos, ni te odio, solo ausencia, silencio emocional. Llegaba a casa de la escuela para encontrar a la familia cenando sin mí. Ah, pensamos que ya habías comido, decía mi padre. Ni siquiera me estaba levantando del televisor. Cuando Daniel cumplió 13 años, tuvo una fiesta con 30 niños, un equipo de realidad virtual alquilado y un mago. Para mis 16, un rápido feliz cumpleaños antes de que mi madre me preguntara si podía cortar el césped antes de que llegaran los invitados al recital de violonchelo de Daniel. No estaba celoso, estaba hambriento. Cuando terminó la secundaria, el mensaje era claro y alto, Daniel iba a llegar lejos, y yo estaba solo. Fue aceptado en una universidad privada. Mis padres lo celebraron como si hubiera ganado una medalla de oro olímpica. ¿Yo? Silenciosamente me inscribí en una universidad comunitaria y conseguí un segundo trabajo. Ni siquiera se lo dije. Por las mañanas, repartía productos en una tienda de comestibles. Por las noches, repartía pizzas con un GPS medio roto y una botella de refresco con goteras rodando debajo de mi asiento. Me hice el mejor amigo de los estacionamientos. Las noches en que no podía pagar la gasolina para llegar a casa, me acurrucaba en el asiento trasero de mi Civic abollado, abrazando mi mochila e intentando ignorar el zumbido de los mosquitos y el dolor en la parte baja de la espalda. Aún así, a pesar de todo eso, el agotamiento, el aislamiento, las comidas salteadas, me aferré a algo irracionalmente esperanzador, un sueño. Miraba las farolas a través de ventanas empañadas e imaginaba un futuro, uno en el que tuviera un trabajo real. Quizás un apartamento con pintura descascarada, pero con calefacción que funcionara y un perro al que no le importara mi cuenta bancaria. Quería la paz más que el éxito, pero el éxito no me vendría mal. Seguí trabajando duro, semestre tras semestre. Mis calificaciones no eran malas, pero entre los turnos y la falta de sueño, tampoco eran estelares. Nunca esperé un milagro, nunca pensé que alguien me salvaría. Entonces llegó el martes más extraño de mi vida. Estaba a mitad de un turno, estacionado en doble fila frente a una consulta dental, con una pizza de pepperoni en una mano y un refresco de 2 litros en la otra, cuando un elegante BMW negro se detuvo detrás de mí. La ventanilla bajó y vi una cara que no había visto en casi una década. Michael, dijo el hombre, entrecerrando los ojos. Parecía una versión mayor de una foto familiar, la misma línea de la mandíbula, los mismos ojos que mi padre, pero con mejores zapatos. Era el tío Rick, el rico, el que mis padres siempre decían que era demasiado arrogante para su propio bien y probablemente falseaba las cuentas. No había ido a una cena navideña desde que tenía 12 años. Lo miré, allí parado con mi polo manchado de grasa y mi placa de identificación. Tío Rick, dije, moviendo la caja de pizza con torpeza. Él se recostó en su asiento, silbó y se rió. Bueno, caramba, ya has crecido. ¿Ahora repartes pizzas? Asentí, con las mejillas ardiendo. Sí, solo a tiempo parcial. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Este es tu trabajo principal? Me encogí de hombros. 2 trabajos, además de las clases. Rick me miró un momento, luego metió la mano en su billetera y me entregó una tarjeta de presentación. Ven a verme mañana, dijo. ¿En serio? Todavía no sabía qué estaba pasando, pero era la primera vez en años que alguien me miraba y no veía una decepción. A la mañana siguiente, miré la tarjeta de presentación como si fuera una especie de trampa. Era una tarjeta gruesa y pesada, de ese tipo que solo se ve en las películas o en las publicaciones de LinkedIn para presumir, Rick Carlton, fundador y CEO, Straitex Holdings. Parecía dinero. Una parte de mí esperaba que me ignorara. O tal vez era una broma. Pero algo en su voz del día anterior había sonado real, curioso, quizás incluso preocupado. Tomé el autobús al centro, usando la ropa más limpia que tenía, unos pantalones caqui que todavía me quedaban de la secundaria y una camisa que había planchado con una plancha para el pelo de hotel en el baño de una gasolinera. No sabía a qué olería la oficina de un CEO,
pero seguro que no a nudos de ajo y sudor. Cuando entré en el vestíbulo del edificio Straitex, sentí como si hubiera entrado en otro universo, pisos de mármol, plantas que no parecían falsas, una recepcionista con un auricular que me miró como si fuera un fallo en la matriz. Michael, dijo después de confirmar mi nombre, el señor Carlton lo está esperando. Ascensor al piso 18. Cuando llegué al último piso, ya estaba sudando, no de nervios, sino de pura incredulidad. La oficina del tío Rick tenía una pared de cristal con vista a toda la ciudad y unos muebles de cuero que te hacían sentir indigno de sentarte. Se levantó cuando entré y me estrechó la mano como si no fuera solo su sobrino, sino alguien que importaba. «Lo lograste», dijo. ¿Café? Claro. Se sirvió uno. Sin asistente, sin la dramática frase de «siéntese», simplemente informal, como si fuéramos iguales. «Tengo que ser honesto, Mike», dijo, dándome una taza, «no esperaba verte cargando pizzas. Tu padre siempre decía que te iba bien. Dijo que estabas en la escuela, trabajando en algunas cosas de tecnología». Me reí, un sonido corto y amargo. Estoy en una universidad comunitaria. Trabajo en 2 empleos. Duermo en mi auto la mitad de la semana. Así que sí, cosas de tecnología. Las cejas de Rick se arquearon. Dios mío. Parecía genuinamente sorprendido. ¿Eso es lo que dejaron que te pasara? Me encogí de hombros. Supongo que tenían planes más grandes para Daniel. Rick guardó silencio durante un largo segundo, luego fue a su escritorio y tomó una carpeta. Bueno, tengo una plaza de pasante de verano que acaba de quedar vacante. Paga bien. Nada de lujo al principio, hojas de cálculo, investigación, quizás ayudar con la incorporación, pero trabajarías con mi gerente de operaciones. Aprende rápido, demuestra iniciativa y te abriré puertas más grandes. Lo miré, inseguro de si se trataba de alguna alucinación elaborada. ¿Por qué haces esto? Rick se recostó, con una expresión suave. Porque cuando tenía tu edad, tu abuelo no hizo nada por mí. Y me prometí que si alguna vez veía a alguien en la familia siendo tratado como yo lo fui, haría lo contrario. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nadie nunca había salido en mi defensa, y mucho menos un pariente que apenas me conocía. Tragué saliva, parpadeé un par de veces y dije, lo aceptaré. Rick sonrió. Bien. Comienzas el lunes. Consigue una camisa decente. Aquí no usamos polos con logotipos de pizzas de dibujos animados. Cuando salí del edificio, pasando junto a la fuente y a los brillantes coches negros, vi mi reflejo en una ventana. Parecía cansado, mal vestido y completamente fuera de lugar. Pero por primera vez en mi vida, no me sentía invisible. El primer día, entré a la oficina de Straitex con aspecto de niño que se había perdido y entrado al edificio equivocado durante una excursión escolar. Mis pantalones caqui de segunda mano eran demasiado cortos, dejando ver los tobillos. El cuello de mi camisa no quería quedar plano, por mucho que se lo pidiera. Y mis zapatos chirriaban a cada paso, sonaba como un ratón ansioso escabulléndose por un suelo encerado. La recepcionista me entregó un paquete de bienvenida y una insignia como si me estuviera dando una segunda oportunidad en la vida. Bienvenido a bordo, Michael, dijo alegremente. Le devolví la sonrisa, aunque mi estómago daba volteretas. Cuando el ascensor se abrió en el piso 18, la diferencia de presión del aire se sintió psicológica. Todos aquí caminaban como si supieran a dónde iban, como si tuvieran un restaurante de sushi favorito y una cartera de valores. Conocí a Karem, mi supervisor directo, cuya voz tenía el poder de 5 espressos y una charla TED. Llevaba una camisa abotonada que probablemente costaba más que todo mi armario de la secundaria y calcetines con patos. No fingamos que esto no es extraño, dijo, estrechándome la mano. Tu tío es alguien importante, pero yo no practico el nepotismo, me preocupo por los resultados. ¿Te parece bien? Más que bien, dije. Teníamos mucho miedo, en realidad. Se rió. Perfecto. Te irá bien. Los primeros días me sentí como si me hubieran dejado caer en un país extranjero sin más que un libro de frases roto. La gente lanzaba acrónimos como si jugara al bingo, KPI, ROI, CRM, QBR. Estaba a 2 abreviaturas de llorar, pero me quedé hasta tarde,
tomé notas, observé cómo se vestían, hablaban y programaban sus calendarios las personas, como pequeños dioses de Outlook. Rick aparecía cada 2 días, no de una manera llamativa de mira a mi caso de caridad, sino silenciosamente. ¿Necesitas algo?, preguntaba, tomando un doble espresso que olía a dinero. Una siesta y un trasplante de cerebro, decía. Siempre sonreía y decía, ya lo estás haciendo mejor de lo que crees. Eso me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Nadie me había dicho nunca que lo estaba haciendo bien, y mucho menos mejor de lo que creía. De mis padres, estaba acostumbrado a oír cosas como, esfuérzate más, o Daniel lo habría hecho más rápido. En la segunda semana, algo extraño sucedió, empecé a disfrutar de estar aquí. Empecé a pertenecer. Karen me dio proyectos reales, no solo recados de café o tareas de impresión, sino informes reales que preparar. La gente pedía mi opinión. Un analista senior incluso elogió cómo formateé un panel. Quería enmarcar el correo electrónico. Me mudé de mi auto a un pequeño apartamento compartido sobre una librería que olía a polvo y viejos sueños. La primera noche que dormí en un colchón de verdad, lloré. No porque estuviera triste, sino porque mi espalda no gritaba de dolor por primera vez en meses. Una noche, inspirado y quizás un poco arrogante, publiqué una foto en LinkedIn, solo yo en mi escritorio, sonriendo como un gremlin privado del sueño con una camisa abotonada barata. El pie de foto decía, día 30, de dormir en mi auto a empezar un nuevo capítulo. Un largo camino por delante, pero finalmente avanzando. No etiqueté a Rick, no etiqueté a la empresa, solo una victoria sencilla y silenciosa. El algoritmo tenía otros planes. Se volvió moderadamente viral. Al parecer, a la gente le encantan las buenas historias de desvalidos. Un reclutador comentó. Un antiguo profesor me envió un mensaje. Un extraño se ofreció a invitarme a almorzar solo para escuchar el resto del viaje. Pero el mensaje que hizo que mi corazón se congelara, un mensaje de texto de mi madre, Michael, ¿es cierto que trabajas para Rick? Vimos una publicación. ¿Por qué no nos lo dijiste? Miré la pantalla como si hubiera insultado a mis antepasados. Luego el segundo mensaje, Daniel pregunta. ¿Se siente realmente herido de que no hayas compartido esto con nosotros? Correcto, Daniel se siente herido. ¿Cómo sobreviviría el mundo? No respondí. Todavía no. Todavía estaba tratando de averiguar cómo me sentía y si realmente me extrañaban o solo extrañaban en lo que me estaba convirtiendo. El día después del texto de mi madre de Daniel se siente herido, recibí una solicitud de amistad de ella en LinkedIn. No había reconocido mi existencia en las redes sociales durante años. Su perfil todavía tenía una de esas siluetas grises predeterminadas y una biografía que decía, madre orgullosa de Daniel Blueart. Sin mención de un segundo hijo. Luego llegaron los mensajes, tan orgullosa de ti, cariño. Siempre supimos que tenías potencial. Deberías venir a cenar pronto. Ha pasado demasiado tiempo. Daniel acaba de lanzar su aplicación universitaria. Ustedes dos podrían trabajar juntos. Tal vez se la presenten a tu tío. Ese último me hizo reír a carcajadas, una risa jadeante y a todo pulmón. Daniel, que una vez dijo que olía a pobre, ahora quería mi ayuda para presentar su tarea glorificada frente a Rick. Mientras tanto, yo estaba enterrado en un trabajo real. Karen me incluyó en una negociación con un proveedor, y Rick comenzó a reenviarme correos electrónicos directamente, no solo tareas de pasante, sino decisiones reales en las que debía opinar. Una tarde, me hizo una señal para que entrara a su oficina después de una reunión y señaló un diagrama de flujo que había presentado. ¿Alguna vez has pensado en trabajar a tiempo completo, Mike? ¿Después de graduarte? Parpadeé. Quiero decir, sí, pero no pensé que estuviera listo. Rick se recostó, con una ceja levantada. La mayoría de la gente no lo está. Se aprende haciendo, pero tienes una buena cabeza y un ojo agudo. Trabajas como alguien que ha sido descartado y sabe cómo contarse a sí mismo. Esa frase, quería tatuármela en la caja torácica. Salí de su oficina ese día con una carta de oferta para un puesto permanente después de la graduación, analista de operaciones de nivel medio. Salario real, beneficios de salud, tiempo libre remunerado.
Sostuve el papel como si pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. El fin de semana siguiente, volví a mi vieja tienda de comestibles, no para trabajar, sino para recordar. Compré un refresco de la máquina expendedora de la sala de descanso y me senté donde solía llorar entre turnos, mirando mi placa de identificación, preguntándome si alguna vez sería más que un comodín en la historia del éxito de otra persona. Ahora tenía mi propia historia, pero la familia seguía hurgando en las páginas. Mi padre me envió un correo electrónico, lo cual, en sí mismo, era un milagro, ya que estoy 90% seguro de que piensa que las computadoras son solo televisores con escritura. El mensaje fue corto: nos alegra que te hayas recompuesto. Tal vez sea hora de dejar atrás el pasado. Ven a casa para el cumpleaños de Daniel este domingo. Le encantaría verte. Por supuesto que sí. Especialmente si aparecía con ropa de negocios y decía frases como proyecciones del tercer trimestre y asociaciones estratégicas. Prácticamente podía oír la conversación ya. Wow, Michael realmente ha cambiado las cosas. Sí, trabajando para Rick, de todos. Supongo que finalmente es útil. Siempre dijimos que solo necesitaba un pequeño empujón. No me extrañaban. Extrañaban la versión de mí que ahora podían presumir en las fiestas. Y aquí está la cosa, no les debía nada. Ya no era el niño asustado que esperaba atención. Tenía un trabajo, un hogar, un mentor que realmente se preocupaba. Y, por una vez en mi vida, tenía una columna vertebral que no estaba hecha de disculpas. Cuando llegó el domingo, no fui al cumpleaños de Daniel. En cambio, di un paseo con Rick. Tomamos café y nos sentamos junto al agua. No presionó, solo escuchó. No tienes que dejar que vuelvan a entrar, ¿sabes?, dijo finalmente. La sangre no es un pase libre para tu paz. Asentí lentamente, con las manos alrededor de una taza de papel de algo caro y con sabor a calabaza. Lo sé, dije. Nunca pensé que sería yo quien tuviera la opción. La semana después del cumpleaños de Daniel, recibí un mensaje de texto de él. Solo eso era extraño. Daniel apenas me había reconocido fuera de los chats familiares grupales, del tipo en el que yo era generalmente el único que no recibía respuesta. Su mensaje fue cortés: oye, hombre, mucho tiempo. Vi tu publicación. Estoy orgulloso de ti. Me encantaría ponernos al día algún día. Lo miré durante mucho tiempo. Sin errores tipográficos, sin emojis, solo ese tono silencioso y calculado de alguien que estaba a punto de pedir algo. No respondí de inmediato. 2 días después, hizo un seguimiento: sabes, he estado pensando, tal vez podríamos almorzar. Me encantaría saber cómo entraste con el tío Rick. Siempre tuviste buena cabeza para las cosas de sistemas. Esa parte me hizo reír. Daniel solía decir: no hago hojas de cálculo. Eso es cosa de mí que, con el mismo tono que alguien podría usar para decir: no hago matemáticas. Ahora me llamaba un tipo de sistemas. Le pregunté a Rick sobre eso mientras tomábamos café. Está contactando, dije. Debería responder. Rick revolvió su espresso y me dio el tipo de mirada por la que los terapeutas probablemente cobran $200 por hora. ¿Quieres hacerlo?, preguntó. Esa fue la parte difícil. Hace un año, habría dicho que sí en un instante. Habría gateando a través del vidrio solo para escuchar a Daniel decir algo agradable. Pero ahora podía oír los engranajes girando detrás de sus palabras. Creo que quiere algo, dije finalmente. Rick asintió. Probablemente. A la gente no le gusta ver que alguien a quien subestimó tenga éxito. Los hace sentir incómodos. No respondía Daniel. No necesitaba hacerlo. Pero el silencio no duró. Una semana después, mi madre llamó. Esta vez no fue solo curiosidad cortés. Su voz tenía un tono ensayado, como si estuviera tratando de sonar casual e inocente, pero tropezaba con sus propias intenciones. Así que dijo: tu padre y yo estábamos hablando, y simplemente pensamos que es increíble lo lejos que has llegado. ¿Realmente has crecido, Michael? Gracias, dije con cautela. Y bueno, la startup de Daniel está entrando en esta fase de crecimiento crucial. Ya sabes, ha creado una aplicación tan brillante.
Conecta a los estudiantes con trabajos independientes en tiempo real. Es tan moderno. De todos modos, está buscando presentársela a inversores reales. ¿Y cómo trabajas con Rick? Ahí estaba. Dejé que el silencio se prolongara. No tomo decisiones de inversión, mamá. Oh, claro que no. Pero podrías, ya sabes, mencionárselo a Rick. Solo pásale la información. Familia ayudando a la familia. Familia ayudando a la familia. La misma familia que una vez olvidó recogerme de la escuela porque Daniel tenía una cita con el dentista. La misma familia que me dijo que lo resolviera cuando no podía pagar los libros de texto. Terminé la llamada cortésmente. Luego puse mi teléfono en silencio y miré por la ventana de mi apartamento durante mucho tiempo. Estaba cansado, no de la forma física en que solía estar, funcionando con 3 horas de sueño y 2 trabajos, sino cansado de ser tratado como un activo ahora que tenía valor. En el trabajo, me estaba desarrollando. Karen confió en mí un proyecto de incorporación de proveedores que impactaba directamente en nuestras operaciones del cuarto trimestre. Presenté por primera vez en una reunión, y yo, el tipo que solía sudar por la camisa con solo pedir tiempo libre en la tienda de comestibles. Pero en casa, si es que podía llamarlo así, la ecuación emocional no había cambiado. Seguía siendo una herramienta, una conexión, un medio para un fin. Esa noche, Rick me llamó. Por una vez. Tengo una invitación a un evento privado de networking este viernes, dijo. Grupo pequeño, fundadores, inversores, algunos líderes de operaciones. ¿Quieres venir? Dudé. No estaré fuera de lugar. Ya estás en la sala, Mike, dijo. Es hora de dejar de estar parado en el pasillo. Me puse delante de mi armario, uno ridículamente pequeño, intentando decidir qué camisa me hacía parecer que no había entrado accidentalmente a una fiesta de millonarios de la calle. Lo único que colgaba y no gritaba pasante en Best Buy era una chaqueta de color carbón que Rick me había regalado unas semanas antes. Todavía tenía las etiquetas. Nunca había tenido un lugar lo suficientemente digno para usarla hasta ahora. El evento de networking se celebró en un lugar en la azotea del centro, del tipo de lugar con champán que sabe a riqueza y pequeños entremeses que necesitas un traductor para pronunciar. Todos parecían estar a punto de cerrar una fusión o robar una nave espacial. Rick me recibió en el ascensor, con aspecto elegante. Nervioso, dijo. Asentí. ¿En una escala del 1 al robo de identidad? ¿Mucho? Me dio una palmada en la espalda. Perteneces aquí más que la mitad de ellos. Solo no digas, sinergia, a menos que sea una emergencia. Los primeros 10 minutos fueron aterradores. Me mantuve cerca de la bandeja de quesos como si fuera la base de operaciones en un juego de etiqueta corporativa. Pero luego alguien me preguntó sobre mi trabajo, y respondí, con cautela al principio, luego con una confianza que no sabía que tenía. Al final de la noche, había intercambiado tarjetas de presentación con el director de la cadena de suministro, había tenido una conversación completa sobre IA logística y solo había volcado una pequeña copa de vino. Rick me observó todo el tiempo, no como un guardaespaldas, sino como alguien que sabía exactamente lo lejos que había llegado. Cuando la multitud se disipó, se inclinó y dijo, «No fingiste nada esta noche. Así es como sabes que es real». Sonreí, y por una vez, le creí. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó en la cara en forma de Daniel parado frente a mi apartamento. No sé cómo encontró mi dirección, probablemente mamá. Nunca conoció un límite que no cruzara como una línea de meta. Se veía exactamente como lo recordaba, sudadera con capucha de diseñador, corte de pelo perfecto y la suficiencia de alguien que nunca ha tenido un cheque sin fondos en su vida. Hola, dijo, como si hubiéramos hablado ayer. Espero que esto no sea extraño. Lo es, dije, sin abrir la puerta mosquitera. Mira, solo quiero hablar. 2 minutos, por favor. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Caminó como si estuviera en una visita inmobiliaria. Guau, esto es bonito. Realmente has mejorado. No te invité para un recorrido, dije. Se sentó en mi sofá, y me miró como si fuéramos iguales, como si no hubiera ignorado todas las luchas que alguna vez tuve. Así que dijo, casualmente, tengo algo que preguntar,
y quería hacerlo cara a cara. Hombre a hombre. No dije nada. Solo crucé los brazos. Mi aplicación, Freelance Link, está ganando tracción. Campus Bus. Estamos haciendo pruebas beta el próximo mes. Quiero presentársela a Rick, y pensé, ya sabes, como estás en el ajo, tal vez puedas facilitar las cosas un poco. Ahí estaba. La petición. Dejé que el silencio se prolongara. Mira, añadió rápidamente, sé que no siempre fuimos cercanos, pero tienes que entender. Mamá y papá siempre me presionaron mucho. Yo tampoco lo tuve fácil. Eso fue rico. Tenías un auto antes de que yo tuviera un colchón, dije. Tenías tutores, entrenadores, todas las oportunidades. Y me ignoraron en mi propio cumpleaños. Él hizo una mueca, solo ligeramente. Ese fue un año difícil. No, Daniel, esa fue solo mi vida. Parecía sorprendido. Tal vez pensó que me rendiría. Tal vez todavía pensaba que era el mismo niño cansado y hambriento demasiado desesperado para decir que no. Pero no lo era. No soy tu contacto, dije con firmeza. Si tu idea es buena, preséntala por tu cuenta. No soy tu atajo. Se levantó, con una expresión agria. Guau. Así que finalmente tienes un poco de éxito, y ahora eres demasiado bueno para tu propia familia. Lo miré fijamente. No, dije. Finalmente soy bueno conmigo mismo. Hay una diferencia. No cerró la puerta de golpe al salir. Eso habría requerido convicción. En cambio, se fue con el mismo derecho con el que entró, molesto de que el mundo no le diera lo que pedía. Esa noche, le conté a Rick lo que pasó. Hiciste lo correcto, dijo sin dudarlo. La gente intentará aprovechar tu impulso, especialmente aquellos que nunca te ayudaron a construirlo. Asentí, con el corazón latiendo. Establecer un límite no debería sentirse como una guerra. Pero cuando has pasado toda tu vida siendo pisoteado, incluso estar quieto puede sentirse como una rebelión. El lunes después de que Daniel se presentara sin invitación, entré al trabajo 10 minutos antes. No porque tuviera algo que demostrar, sino porque finalmente quería estar allí. Karen me hizo un gesto con la cabeza al pasar por su oficina. ¿Tienes esa marcha de promoción?, bromeó. Me reí. Pensé que eso solo se llamaba postura. A la hora del almuerzo, Rick me llamó a un lado. Fuimos a una pequeña cafetería al otro lado de la calle, del tipo en el que el café se sirve en vasos, no en tazas, y todo huele vagamente a aceite de trufa y tramos fiscales. Te he estado observando, dijo Rick entre bocados de ensalada cara. Eres agudo. Escuchas. Lideras silenciosamente, pero la gente te sigue. Parpadeé. Gracias. Eso no es un cumplido, respondió. Es una advertencia, porque la gente se dará cuenta, lo que significa que empezarán a probar tu voz. No estaba seguro de a dónde iba esto hasta que deslizó una carpeta sobre la mesa. Era una propuesta, un proyecto interno completo que involucraba nuestro sistema de logística, y en la parte inferior, líder del proyecto, Michael, apellido. ¿Quieres que dirija esto? Asintió. Te daremos un equipo pequeño. Nada enorme, pero esto es tuyo, de principio a fin. No era solo un ascenso, era confianza. Prueba de que no era un caso de caridad o un favor familiar. Me había ganado esto. Esa noche, caminé a casa más despacio de lo habitual, no porque estuviera cansado, sino porque quería disfrutarlo. Me detuve en un vendedor ambulante y compré un rollo de falafel, luego me senté en los escalones frente a mi edificio como solía hacerlo cuando no podía pagar los comestibles. En aquel entonces, comía cortezas de pizza frías y fingía que no estaba llorando. Ahora estaba sentado bajo la misma farola, pero ya no era la misma persona. La confrontación con Daniel había dejado una huella. Claro, la había repetido en mi cabeza una docena de veces, pensé en lo que podría haber dicho de manera diferente, si debería haber sido más amable, más duro, más frío, pero cada vez que repasaba el recuerdo, llegaba a la misma verdad, no le debía suavidad solo porque compartíamos ADN. No le debía nada. Ese pensamiento me daba menos miedo cada día. De vuelta en el trabajo, me puse manos a la obra.
El proyecto que Rick me dio no fue fácil. Requirió la coordinación entre departamentos, la gestión de datos y la búsqueda de la razón por la que nuestras cadenas de proveedores todavía tenían el tiempo de respuesta de un módem de acceso telefónico. Pero, por primera vez en mi vida, quería las cosas difíciles. Se sentía como construir un futuro con mis propias manos en lugar de rogar por ser incluido en el de otra persona. Y la gente se dio cuenta. Karen me dio su antiguo escritorio de pie, no te creas mucho. Odio sentarme. Y mi bandeja de entrada pasó de, oye, puedes arreglar esta hoja de cálculo, a mí que, puedes dirigir esta llamada. Una tarde, vi mi reflejo en el cristal de la oficina durante una videoconferencia, camisa planchada, cabello no terrible, concentrado, seguro. Y pensé, así que esto es lo que se siente al no necesitar permiso para existir. Rick se detuvo en mi escritorio al final de la semana. Entonces, dijo, ¿sientes que finalmente estás en el camino? Asentí. Sí, y es mío. Esa es la mejor parte. Sonrió. Te dije que tenías la capacidad mental. Solo necesitabas un lugar donde la gente no intentara atenuar la luz. Caminamos juntos esa noche, pasando junto a las luces del centro, pasando junto a la vida que solía perseguir desde afuera. Y me di cuenta de algo que me hizo detenerme por un momento, ya no estaba persiguiendo. Estaba eligiendo. Era un sábado por la mañana cuando recibí el correo electrónico, asunto, brunch familiar. Reconectémonos. Enviado por, mamá con copia a, todos. Yo, papá, Daniel, algunos primos, incluso la tía abuela Linda, que todavía firma sus mensajes de texto, con amor, Ale. El mensaje estaba cubierto de azúcar, pero vacío por dentro, estamos muy orgullosos de lo lejos que has llegado, Michael. Nos encantaría tenerte, celebrar tu éxito y simplemente ser una familia de nuevo. Sin presión, solo brunch y amor. Me senté allí, con el café en la mano, volviendo a leer las palabras como si fueran parte de un guión en el que ya no estaba interesado en actuar. El momento fue perfecto. Acababa de terminar el proyecto de logística antes de lo previsto, con comentarios positivos de 3 departamentos. Karen me dio un golpe de puño que en realidad se convirtió en un abrazo. Y Rick, bueno, solo asintió y dijo, sabía que lo harías. Nunca había sido él, sabía que lo harías de nadie antes. Y ahora estaba este correo electrónico. Como si nada de eso, los años de silencio, la indiferencia, el afecto repentinamente oportunista, nunca hubiera sucedido. No respondí de inmediato. Di un paseo, me compré un pastel ridículo en una panadería del centro solo porque podía, me senté en el parque viendo pasar a los corredores con auriculares y vidas perfectas. Luego volví a casa y abrí una respuesta en blanco, y escribí esto. Asunto, brunch familiar. Reconectémonos. Hola mamá. Gracias por la invitación. Agradezco el gesto. Pero creo que lo que esperan reconectar no soy yo realmente. Es quien solía ser. Y aunque estoy orgulloso de quien soy ahora, esa versión de mí no se construyó con su apoyo. Fue construido a pesar de su ausencia. Ya no estoy enojado, simplemente estoy harto de dar acceso a personas que solo aparecen cuando es conveniente. No asistiré al brunch. No porque esté amargado, sino porque estoy ocupado construyendo una vida en la que no tengo que preguntarme si importo. Dile a Daniel que tenga suerte con su aplicación. Michael. No esperé una respuesta. No actualicé mi bandeja de entrada. Ni siquiera guardé una copia en mis borradores. Le di a enviar y cerré mi computadora portátil. Esa noche, Rick y yo salimos a tomar algo. Nada lujoso, solo un bar de esquina con café fuerte y opiniones aún más fuertes. No hablamos de la familia. No lo necesitábamos. En cambio, levantó su copa por mí. Por el tipo que reescribió su propia historia, dijo. Sonreí, golpeé mi vaso con el suyo y dije, por la gente que pensó que podía borrarme de ella.